Hola chicos, chicas. Bueno, vamos aquí a tratar de retomar ahora el problema número 2 del seminario para la clase 8 de dinámica de rotaciones. No se olviden de revisar sus apuntes, haber hecho el ejercicio o haberlo intentado en algunos casos antes. No llegar y mirarlo porque si no realmente no tiene muchos fines pedagógicos. Así que eso, pues vamos con el problema. Revisando el problema, tenemos lo siguiente. A ver, sobre la periferia de la cámara de una máquina centrífuga, una centrífuga en realidad, de momento de inercia de 0.057 kilogramos por metro cuadrado y en un radio de 25 centímetros, o sea 0.25 metros, actúan dos fuerzas tangenciales provenientes de sendos motores. En realidad, motores nomás. ¿Ya? Los datos son los siguientes. Salen explicitados aquí el motor 1 que aplica una fuerza de bla 1.3 newtons, 0,09 newtons en el eje X e Y me imagino. Y en una posición de 0.25,0, que este es en el eje X y este en el eje Y. Y el motor 2 tiene esto y esto. Ya, esos son los datos. 0.8, 0.3 newtons y en la posición 0,-025. ¿Ya? Hay que calcular la aceleración angular de la cámara de la centrífuga. Eso, vamos a echarle una miradita a la parte de la resolución. Ya, ok. Veamos entonces, identifiquemos algunas variables, ¿cierto? Tenemos que nuestro momento de inercia, vamos a dibujar aquí, perdón, es igual a 0.057 kilogramos por metro cuadrado. Ya tenemos eso ahí. El radio, o el radio de aplicación, de donde se está ejerciendo la fuerza, parece ser 0.25 metros, porque está en centímetros. Tenemos el motor número 1, que tiene una fuerza, y no olvidar que esto es vector, ¿ya? Así que lo anotamos vectorialmente, que va a ser de 1.3, 0.9, me quedó horrible eso, pero no importa, espero que se entienda, newtons. ¿Ya? Y lo vamos a dejar como fuerza sub 1. La fuerza sub 2, vector nuevamente, es igual a 0.8, 0.3 newtons. Y tenemos los radios de aplicación, en este caso, de cada uno de los motores. Sí, de hecho el radio anterior, el 0.25 centímetros, es la periferia de la máquina centrífuga, así que en estricto rigor no lo deberíamos llamar literalmente radio, pero bueno, en fin, lo vamos a dejar así. Entonces, nuestro R1 es un radio, es un vector, es la posición en donde se está aplicando la fuerza 1, es 0.25,0, deshago, metros. Y la última, nuestro radio 2 va a ser 0, menos 0.25 metros. Ya tenemos eso ya, por lo menos para poder partir. Y creo que vamos a desarrollar un planteamiento. En nuestro planteamiento vamos a pensar lo siguiente, que tenemos algunas expresiones ya que son relativamente claras. Sabemos que el torque... Uy, me está moviendo esto. Perdón. Sabemos que el torque vectorial es R cruz F, o el producto cruz entre el punto de aplicación versus la fuerza aplicada. Eso nos va a dar un vector. Y también sabemos que el torque, viéndolo desde el punto de vista, lo vamos a llamar escalar de momento, en realidad es vectorial, pero lo vamos a dejar escalar, es I por alfa, siendo alfa la rapidez, o sea, la aceleración angular. Ya, teniendo eso, si se fijan, nosotros podemos calcular, vamos a nombrar esto la expresión 1 y la expresión 2. Lo que podemos hacer ahora es calcular el torque, y una vez que saquemos el torque vectorial, le vamos a sacar el módulo. Ya solamente obteniendo la raíz cuadrada
de las componentes al cuadrado, de la suma de componentes al cuadrado que nos dio acá. Quizá debería ponerlo, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a dejar así como una especie de ecuación extra, porque en realidad deberían saberlo. Si este caso es el torque vectorial y tenemos dos solamente componentes para el vector, o tres, podrían ser la componente en x del vector tau, la componente en y al cuadrado más la componente en z del vector tau al cuadrado. ¿Ya? Y eso lo podríamos llamar como ecuación 3. No es mucha magia obviamente, porque eso nos va a dar el tamaño del vector tau, que es este de aquí, y vamos a ocuparla acá para poder reemplazarla en esta expresión. ¿Ya? Así que eso, vamos a darle con la ejecución del problema. Ya. Veamos entonces. Vamos a tratar de vamos a ocupar la ecuación 1 para calcular el producto cruz y sacar el vector tau. Vamos a dejarlo aquí. Esto es R cruz F. Lo vamos a hacer para la fuerza 1. Y bueno, vamos a escribir la matriz. De hecho no lo voy a escribir hacia el lado, lo voy a escribir para abajo. Escribimos la matriz y sabemos que como es R cruz F, vamos a poner aquí los versores que están asociados a las tres componentes. Acuérdense que si falta la componente Z hay que agregarla. Esto es 0.25 en Y, 0 en X, o sea 0 en J, 0 en K, 1.3 en X para el tema de la fuerza y 0.9 que es la componente en Y de la fuerza, 0 en Z. En este caso voy a resaltar lo siguiente: vamos a tratar de calcular el determinante de esto haciendo obviamente matrices de cofactores que bueno, sería por ejemplo obviando esta sección de acá y esta sección de acá en el caso de que queramos calcular la componente en el eje X. Si queremos saber la componente en el eje Y, vamos a bloquear esta primera fila y bloquear la segunda y multiplicar los términos cruzados. ¿Ya? Vamos viendo, porque realmente es un proceso un poco tedioso, pero se puede hacer, nada muy complicado. Vamos con la primera matriz de cofactores en este caso, que sería, tomamos esa componente, voy a ponerle positivo, acuérdense que los signos se van alternando. Voy a señalar, si estamos en el eje de las Y's, o sea, en el eje de las X, perdón, en el Y-tongo, sería 0 por 0 menos 0.9 por 0. ¿Ya? Así que obviamente eso nos da 0 menos 0. Menos J-tongo. Nuevamente señalamos, J-tongo elimina o bloquea esta columna y esta fila. Entonces sería la matriz, el determinante, perdón, de la matriz pequeña esta de 0.25 por 0 menos 1.3 por 0. Obviamente, nuevamente nos da 0. Perdón. Menos 0. Y le sumamos ahora la dirección en K-tongo. Me quedó horrible, perdón. Ya, este es un poco más interesante porque obviamente K-tongo bloquea esta columna y esta fila y nos quedaría 0.25 por 0.9 menos 1.3 por 0. En este caso, 0.25 por 0.9 nos da 0.25. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Así que sería esto. K es 0 menos... perdón. Nada que ver. Sería 0.25 por 0.9, que eso es 0.225 menos 0. ¿Ya? Y como resulta evidente, si se fijan, este da 0, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos 0 de componente en el eje X, 0 de componente en el eje Y y tenemos algo en el componente Z. Si eso es así, es obvio porque el torque tiene que ser perpendicular a R y perpendicular a F, y este tiene componentes en X y en Y, y este es en X y en Y, así que este debe estar en Z. ¿Ya? Así que vamos por buen camino. Voy a separar un poco este sector y vamos a dejar escrito el torque 1, que debería ser entonces el vector 0.225 K tongo.
¿Ya? En palabras sencillas debería ser el vector 0,0,225 y vamos a ponerle las unidades, no olvidar Newton metro. ¿Ya? Ese sería nuestro primer torque. ¿Ya? De la misma forma, y que no lo voy a dejar expresado acá, se puede extraer el torque número 2, que voy a llegar y voy a ponerlo a... El torque número 2 debería darnos 0,2 catongo. ¿Ya? Que escribiéndolo de la misma forma anterior debería ser 0,0,0.2 newton metro. Uf. ¿Ya? Y no olvidar que si esos son resultados relevantes, uno tiene que resaltarlos, ¿ya? Para cualquier prueba o cosa por el estilo, fines prácticos, uno debe resaltar esos elementos. Vamos entonces. Seguimos, tenemos los dos torques. Entonces, viendo la sumatoria de torques, es evidente que, bueno, tenemos que sumar los torques para poder saber cuánto es el torque total. Y vamos a tener que sumar estos dos vectores. Como estos dos tienen componentes solamente en el eje Z, o en catongo, la dirección catongo, es llegar y sumar. 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, y 0,25 más 225, perdón, más 0,2 nos da un total de 0,425. O sea, si nosotros escribimos esto, lo que nosotros deberíamos obtener es que el torque total debería ser igual a el vector, no lo voy a poner así primero, va a ser 0,425 en K, newton metro, o lo que es lo mismo, el torque total debería ser el vector 0,0,0.425, cerramos en newton metro. ¿Ya? Hasta ahí estamos súper bien. El tema ahora es el siguiente, que tratando de ocupar este resultado de acá, que no olvidar que es un resultado importante, así que creo que lo vamos a resaltar. Ahí, como corresponde. Ya, vamos con la siguiente parte del plan. En el plan que nosotros teníamos es calcularle el tamaño a tau, perdón, a través de esta expresión. ¿Ya? Si nosotros calculamos eso, o sea, el tamaño de tau debería ser 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0,425 al cuadrado. Eso lo sumamos y le sacamos la raíz. El total de eso nos da un valor de... Vamos a ponerlo aquí. El valor absoluto de tau, o sea, el tamaño de tau, debería ser 0,425 newton metro. Y es obvio porque como la suma nos dio esto, todo esto, hay 0 componente en X, 0 componente en Y, y ese es el tamaño del vector, o sea, de la componente en Z, así que el vector tau debe tener el mismo tamaño que eso. Así que ahí ya tenemos algo bien relevante, y es nuestro resultado casi final, porque esto nos da el torque total, el módulo del torque total, y ahora es solamente seguir y echarle para adelante a nuestro siguiente plan, que es derechamente ocupar la ecuación 2, porque ya tenemos tau, tenemos el i, que está dentro de los datos, 0,057, y ahora podemos obtener el alfa. Y si reemplazamos los datos, que de hecho voy a separar aquí un poquito la sección, ya vamos con el uso de la ecuación 2, ya estamos prácticamente listos. Tau debería ser 0,425 newton metro. Ya nos vamos a saltar el tema de las unidades en este paso. Es I por alfa. Y el I era 0,057. Insisto, vamos a omitir el tema de las unidades de momento. Por alfa. Entonces, tenemos nuestro valor de alfa que obtenemos de resolver esta expresión, porque este va a pasar dividiendo hacia allá. Entonces vamos a tener que alfa debería ser 7,46 radianes, y ahora sí mantenemos las unidades, partido por segundo al cuadrado. Ese debería ser nuestro resultado final, y bueno, el resultado final del ejercicio.
Si se fijan, no utilizamos mucho el tema del R porque estaba dado dentro de los mismos, ¿cómo se llama esto? De las mismas fuerzas de los motores. Así que en realidad el tamaño de ese vector daba lo mismo. Ya, así que, ¿qué más hay que hablar de esto? Bueno, en realidad no mucho, es un ejercicio bien académico, solamente enfocarse en el hecho de que tenemos una aceleración positiva en este caso y bueno, un torque que va en la dirección del eje Z. No hay mucho más que hablar porque es un ejercicio muy académico. ¿Ya? Así que creo que podemos dejar pasar esa evaluación de momento. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Creo que estamos listos con esto. Bueno, no se olviden de estar revisando los ejercicios y bueno, obviamente los libros. Pues la idea es trabajar lo más independiente posible, ocupar los videos solamente para poder confirmar. Eso, estamos listos. Ya, nos vemos en la próxima. Chao, chao.